Buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo número 3 y les vamos a hablar sobre la esteatosis hepática no alcohólica. Mi equipo está conformado por Rafael, Edgar y su servidor Sergio. Empecemos. La esteatosis hepática no alcohólica se define como la acumulación excesiva de triglicéridos dentro del hígado. Está relacionada muy estrechamente con la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad y las hiperlipidemias, entre otras. Hablando de la etiología de esta enfermedad, podemos destacar que existen factores principales y factores secundarios. Dentro de los factores principales existen los ya mencionados, la obesidad principalmente, la diabetes mellitus, las hiperlipidemias, el síndrome metabólico, y estudios también revelan que la etnia, específicamente en los japoneses, se desarrolla o tienden más a padecer esta enfermedad. Dentro de los factores secundarios, dentro de los factores secundarios que desencadenan esta enfermedad, existe el ovario poliquístico, el hipopituitarismo, el hipogonadismo, hipotiroidismo, entre otros. Ahora, dentro de la clasificación de esta enfermedad existen dos subtipos, o se dividen en dos. La primera es de la que vamos a hablar, que es la esteatosis hepática no alcohólica o enfermedad del hígado graso no alcohólico, y la segunda se denomina esteatohepatitis no alcohólica. Esta se diferencia de la primera porque existe una inflamación del tejido hepático y también una necrosis de las células, un daño hepatocelular, al igual que una variable cantidad de fibrosis dentro del hígado. Hablando de la epidemiología de México, de esta enfermedad, podemos decir que representa el 75% de las enfermedades hepáticas crónicas, o sea, es muy frecuente esta enfermedad. Como se muestra en la siguiente tabla, el 36% se presenta en pacientes no obesos, el 72% está presente en pacientes con obesidad, de los cuales algunos fueron sometidos a cirugía bariátrica, y se mostró que el 91% de pacientes tenía hígado graso no alcohólico, mientras que el 37% se presentó para esteatohepatitis. También se pudo demostrar que del 20 al 81% de pacientes presentó hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia o ambas, por lo que del 20 al 70% tenía diabetes mellitus tipo 2. Y ya por último, el 5% fue asintomático, de los cuales tenía esteatohepatitis y por consiguiente, esteatohepatitis no alcohólica, y por consiguiente, si esto no se llegara a tratar, puede producir la cirrosis o un cáncer de hígado. Empecemos a hablar sobre la fisiopatología y el cuadro clínico. Primeramente, con el cuadro clínico. Generalmente los pacientes que presentan esta enfermedad no presentan síntomas o son asintomáticas, pero si se llegara a presentar, generalmente son fatiga y dolor en el cuadrante superior derecho o en el hipocondrio derecho. En casos más graves presentan hepatomegalia, pero esto es secundario a obesidad y no siempre es palpable debido al aumento de la masa corporal en pacientes con obesidad. Ahora vamos con la fisiopatología. En esta diapositiva vemos que se ven los hepatocitos en estado normal. También se observan los capilares sinusoidales y la vena centrolobulillar. Del lado derecho observamos a los hepatocitos de aspecto pálido con una degeneración balonoide, lo cual se debe a la infiltración de lípidos en los hepatocitos. Esto es meramente ilustrativo, solo para darnos cuenta de cómo se ven microscópicamente.
Ahora hablaremos sobre el primer impacto y el doble impacto. El primer impacto se debe a que la resistencia a la insulina provoca un cambio metabólico aumentando la lipólisis en el tejido adiposo. Esto dando como resultado un aumento en el flujo de ácidos grasos libres hacia el hígado. Todo esto nos provoca un aumento en la lipogénesis y en la resterificación de ácidos grasos. También una disminución en la beta oxidación y en la exportación de VLDL. Prosiguiendo con segundo impacto, el cual aparece cuando hay una excesiva acumulación de triglicéridos, lo cual da como resultado la lipotoxicidad, lo cual induce a un estrés oxidativo y a un proceso de inflamación. Esta inflamación activa las células estrelladas, provocando un depósito de colágeno en los sinusoides hepáticos, dando como resultado la muerte celular necrótica, apoptosis y ya en estados muy graves la fibrosis hepática, cirrosis y hasta un cáncer de hígado, como ya se los había mencionado. Por último, tenemos una imagen que nos resume todo lo que hemos dicho acerca de la fisiopatología. Vemos la resistencia a la insulina provocando un aumento en la lipólisis, el aumento en el flujo de ácidos grasos, esto incrementando la lipogénesis y la resterificación, reduciéndose al mismo tiempo la beta oxidación y desencadenando la acumulación de triglicéridos. Existe también una disminución en la exportación de VLDL. Cuando dicha acumulación excesiva está por arriba del 5% del peso corporal del hígado, provoca esteatosis hepática y la acumulación de triglicéridos origina la lipotoxicidad y un estrés oxidativo. La inflamación crónica provoca esteatohepatitis y si no se controla puede progresar a una fibrosis, una cirrosis o un cáncer de hígado. Hablemos del diagnóstico de esta enfermedad. Existen dos métodos para diagnosticarlo, el método invasivo y el no invasivo. El invasivo consiste en la biopsia del tejido y es nuestra prueba de oro porque nos da con certeza el 100% para diagnosticar esta enfermedad. Sin embargo, a nosotros como médicos no podemos mandar a hacer tantas biopsias en muchos pacientes porque recordemos que esta es una enfermedad que se da con mucha frecuencia. Entonces recurrimos a los métodos no invasivos, que son marcadores serológicos y pruebas de imagen. Los marcadores serológicos nos marcan una elevación en las transaminasas, específicamente en ALT. Sin embargo, esta prueba no nos da como el 100% de certeza que se trate de esta enfermedad, nos da aproximadamente el 15%. A esto se le puede agregar una ecografía o una prueba de imagen. Sin embargo, no es la única prueba que podemos utilizar para determinar esta enfermedad. También existe la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Les dejo una imagen en donde se observa la comparación de una tomografía computarizada y una resonancia magnética, en donde se observa en la imagen del lado derecho, en el cuadrante inferior izquierdo, un hígado brillante. De ese aspecto es como luciría un hígado con esteatosis hepática. Y ya por último, proseguimos con el tratamiento. Existen diferentes tipos, por lo que no está recomendado la cirugía, en este caso el trasplante de hígado, a menos que sea en un caso muy grave, como el cáncer de hígado o una cirrosis hepática muy avanzada. Pero, como se muestra en la siguiente tabla, se recomienda tratar los problemas que causan esta enfermedad, como es la obesidad, la resistencia a la insulina, el aumento de grasa visceral y la hipertrigliceridemia. Para la obesidad se recomienda hacer ejercicio, el consumo de Orlistat, la pérdida de peso moderado o en su caso una cirugía bariátrica. La resistencia a la insulina es recomendado el consumo de metformina y hacer ejercicio. Para el aumento de grasa visceral, de igual forma, es la pérdida de peso.
Y para la hipertrigliceridemia se utiliza el consumo de Probucol, hipolipemiantes, entre otros. Eso ha sido todo de nuestra parte. Aquí les dejo un pequeño cuestionario para reforzar lo estudiado. Muchas gracias por su atención.